Muy buenas tardes, estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien, que estén teniendo una excelente semana de sus actividades. Vamos a ver lo que son las actividades sociales en esta semana, del 16 al 20 de agosto. Estamos ya recordándoles que en el tercer periodo, iniciamos el tercer periodo, entonces iniciamos un nuevo periodo, por lo cual, antes de ver lo que son estas actividades de la semana, ya recuerden haber subido en el Drive, en la carpeta con su nombre, todas las actividades del segundo periodo tienen que estar subidas ahí para, en este caso, ya tener todas sus notas. Como empezamos el tercer periodo, entonces, ¿qué es lo que le compete hacer? ¿Verdad? Ir a la carpeta, en este caso, con su nombre. Yo siempre les envío el link donde están sus cursos, la carpeta con su nombre. Entonces, usted va a la carpeta con su nombre, ¿verdad? Y tiene que, en este caso, voy a crear una nueva carpeta para enseñarlo, aunque este ya ustedes deben de saber. Ok, supongamos que esta sea su carpeta, ¿verdad? Aquí usted ya tiene sus actividades del primer, segundo periodo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a colocar otra carpeta que diga tercer periodo, primer quimestre. Crea su carpeta y aquí dentro va a subir, ya sabe, su actividad, un PDF por semana, ¿sí? Tanto si lo hace en computadora, ya sabe, ya les he enseñado cómo guardar en PDF y subir un PDF por semana. Y si lo hace en foto, puede convertir toda esa foto en un solo PDF y lo sube aquí. Un PDF solo por semana. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crea su carpeta en donde está su nombre, porque ya esa carpeta con su nombre es una sola. Ahí van a ir todas las actividades del año. Entonces, ahí ya simplemente crea una nueva carpeta dentro de su carpeta con nombre que diga tercer periodo del primer quimestre. Y dentro, en este caso, va a subir la actividad de esta semana un solo PDF, ¿sí? Y así para continuación, ¿ok? Entonces eso ya les explicamos también en el segundo periodo y simplemente les refresco esta información. Entonces ya vamos a ver lo que es el tercer periodo y tenemos para esta semana dos nuevos temas: democracia y participación y la Guerra Fría, ¿sí? Ya creo que anteriormente habíamos visto, yo les había enviado a hacer un resumen. Y ahora vamos a ver con más detalle, ¿verdad? Democracia y participación es un tema y la Guerra Fría es otro. Hay 4 actividades a realizar. La primera dice, es sobre el tema de democracia y participación, dice, realice un cuadro sinóptico con los 3 ejes fundamentales en la Constitución, páginas 151 y 152. ¿De dónde? De su libro de sociales, ¿verdad? Ustedes ya los tienen y si no los tienen, pues en el internet está el libro, ¿sí? Igual en este archivo que les voy a enviar, ahí también voy a pegar el link del libro por... ¿Ok? Entonces, ahí también, por si acaso no tienen el libro físico, pues ahí les dejo el link para que lo vean el libro en digital, ¿sí? Y ese link guarden. Entonces usted busca la página 151 y 152 de su libro de sociales para que pueda trabajar en este caso un cuadro sinóptico, que ya hemos trabajado algunos, por lo cual ustedes ya deben de saber cómo se trabaja.
Entonces aquí tenemos la página 152 y 151. Derecho, democracia y participación, que es lo que el tema, ¿sí? ¿Qué se refiere a este tema de democracia, verdad? Democracia es, en este caso, eh, donde las personas, los ciudadanos, toman decisiones y participan en las políticas de, de un país, de un estado, ¿verdad? Eso es democracia, la participación de los ciudadanos en actividades políticas, en decisiones políticas como elegir las autoridades, ¿verdad? Cuando hacen las consultas, ¿sí? Cuando eligen alcaldes, siempre toman en cuenta las decisiones de las personas. Eso es democracia, la libertad de elección, de participación. Entonces, dice que ustedes tienen que hacer un cuadro sinóptico de estas páginas, ¿sí? Ecuador es un país, como ustedes bien conocen, que tiene su propia constitución, ¿sí? En la cual tiene 3 ejes fundamentales. Y de lo que tienen que hacer el cuadro sinóptico. Aquí dice, eje 1, eje 2 y el eje 3 que está en la página 152, ¿sí? El eje 1 menciona, dice, derechos para todos durante toda la vida. Dice, el ser humano es sujeto de derechos sin discriminación. El Estado debe asumir las obligaciones de respetar, proteger y realizar los derechos de los grupos de atención prioritaria, ¿sí? Derechos para todos durante toda la vida. Dice que cada ciudadano tiene derecho, en este caso a la vida, y a estar protegido por el Estado también, desde que nace hasta que sea, en este caso, sus últimos momentos, ¿sí? Entonces, este eje tiene varios objetivos. Dice, lo uno, garantizar una vida digna, con igualdad de oportunidades, afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad. Esto se refiere a que respetar, ¿verdad? Las diferentes culturas, y nacionalidades que de pronto pueda haber en ciertos lados, o diferentes, en este caso hay mucha gente, por ejemplo, aquí en Guayaquil viviendo de la sierra, también velar de que haya ese respeto por la cultura de ellos. Y el objetivo 3, garantizar los derechos de la naturaleza también para las futuras generaciones. Es un derecho muy importante por lo de que estamos viendo el cambio climático, que es algo real. Entonces la naturaleza ya hay que cuidarla, hay que respetarla también. Y eso es parte, obviamente, de la naturaleza, porque en un futuro va a ser parte muy importante para la vida, la naturaleza, el agua, van a ser un factor desencadenante. Si hoy en día las guerras son por el petróleo, ¿verdad? Por los combustibles, por las energías, en un futuro, estas guerras, estos conflictos van a ser por el agua. ¿Por qué? Porque no se está valorando la naturaleza y sus fuentes que tiene para darnos la vida. Se contamina el aire, el agua, ¿sí? Entonces, hay que tomar decisión, protegerlas, y por eso la Constitución también garantiza, ¿verdad? Estos derechos de la naturaleza. Eso en cuanto al eje 1, los derechos para toda una vida. Respetar la cultura, garantizar derechos a la naturaleza, preservarlas y dar una vida digna a las personas, ¿verdad? Es decir, que siempre tengan este respaldo del gobierno. Eso en cuanto al eje 1. El eje 2 dice economía al servicio de la sociedad. Nuestro sistema económico es social y solidario. Dice, la economía tiene que garantizar derechos e interactuar con los subsistemas públicos, privados, populares y solidarios. Dice, entonces que hay objetivos, 3 objetivos, el cuarto, quinto y sexto, que en la economía dice que nuestra economía es solidaria, o sea, siempre busca el bien común de estas personas. En un objetivo de este eje 2 dice consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social, solidario, afianzar la dolarización. ¿Sí? Esto significa consolidar, es decir, mantener la sostenibilidad económica de los ciudadanos, ¿verdad? Si ellos tienen su dinero guardado, que estén protegidos, que estén asegurados,
Y también dice afianzar la valorización, porque es nuestra moneda. Entonces, de que de pronto no hay un problema de que se fuguen esos dólares a otros países y aquí no haya ese flujo de dinero, ¿sí? Entonces, eso es deber también de la Constitución, estar velando y protegiendo. El objetivo 5 del eje 2 dice impulsar la productividad y competitividad, dice, para crecer económicamente. ¿A qué se refiere? A incrementar, ¿verdad?, las industrias. El 6, desarrollar capacidades productivas para asegurar soberanía alimentaria y desarrollo, ¿sí? Toda esta parte va con la parte del desarrollo económico, del desarrollo de los ciudadanos y que tengan en este caso carreteras, industrias, los alimentos que no hagan falta y fortalecer industrias locales. Como sabemos, nuestro Ecuador es el país productor de guineo, de arroz, de cacao. Entonces, fortalecer eso, ¿verdad? Para, en este caso, que nuestros productos sean reconocidos también y que puedan servir internamente eh, para abastecernos, ¿sí? El eje 3, más sociedad, mejor Estado. Un objetivo de esto es, dice, ¿en qué consiste este eje? Este eje, perdón, se requiere una ciudadanía participativa. Dice que esté cercana al Estado y en este caso que tome parte de esas decisiones del Ecuador, ¿verdad? Más sociedad, mejor Estado. Es decir, que las personas participen de este Estado ecuatoriano. Un objetivo dice incentivar una sociedad participativa, lo que les indicaba. Promover la transparencia y la corresponsabilidad de una ética social, es decir, evitar la corrupción. Y si hay, castigarla. Objetivo 9 de este eje 3, garantizar la soberanía y la paz en el país y en la región, ¿sí? Entonces también la Constitución tiene que estar velando porque los ciudadanos vivamos en paz, tanto que no haya conflictos internos ni externos con otros países. Entonces, esto es lo más importante, son los ejes de la Constitución, de nuestra Constitución, que es desarrollo, solidaria, y en estos tres ejes cubren el bienestar social en general, ¿verdad? Aquí en estos tres ejes está garantizado paz, respeto a la cultura, educación, salud, tener una economía, ¿sí?, que las personas puedan desarrollarse. Todo esto sostiene que las personas puedan tener oportunidades y tener una vida, en este caso, digna y que sobre todo siempre, como dice ahí el eje 2, perdón, el eje 1, siempre tenga ese derecho a la vida, ¿verdad? De que nace hasta que fallece. Siempre, por ejemplo, si usted está enfermo y no tiene plata, pues están los hospitales públicos y ahí siempre lo van a atender, ¿sí? Igual la educación, si usted no obtiene plata, tiene esa oportunidad de desarrollarse en las instituciones fiscales y igual en las universidades, ¿sí? Etcétera. Esos son los tres ejes fundamentales de nuestra Constitución, que es participativa y que nos ayuda en un desarrollo, ¿sí? Entonces es importante que conozcan esos tres ejes que permiten que nuestro país y tenga a sus ciudadanos protegidos y con un régimen al servicio de la comunidad, de las personas, ¿sí? Y también es importante velar la democracia, ¿verdad? De que todas esas personas que son elegidas, altos funcionarios, son elegidos por el pueblo, ¿verdad? Sí, eso en cuanto a democracia y participación. Ya cuando de pronto ustedes sean adultos van a tener esa facultad, ¿verdad? De votar, de sufragar, de elegir, o incluso ustedes mismos de ser elegidos y hacen una carrera política, etcétera. Y también esa democracia es de que cualquier persona pueda participar en cualquier cargo público o dignidad que quiera ser elegido, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a la democracia y la participación con sus tres ejes. ¿Qué les pide? Dice hacer un cuadro sinóptico. Ya ustedes saben cómo es el cuadro sinóptico, que va aperturado por en este caso las llaves, corchetes. ¿Okay? Ya esto ya creo que lo hemos explicado muchas veces, así que ya ustedes deben de conocer cómo es que se hace.
Ya saben que van así abiertos por llaves, corchetes. Entonces, acá ponen el tema, aquí pueden poner eje 1, más abajo eje 2, eje 3. A ver si puedo escribirlo. Ahí ponen el eje 1, acá el 2, acá el 3. Bueno, sería viceversa, ya. 1, 2. Obviamente aquí se los hago en pequeño, pero ustedes ya tienen que hacerlo grande. Esto en la hoja en grande. Y aquí al lado ponen, ¿verdad? Otro al lado de cada uno. Acá al lado de cada eje. En este caso ponen, ¿verdad? Cada objetivo de ese eje. Acuérdense que cada eje que vimos tenían 3 objetivos. Ahí pone, aquí pone el tema, pone eje 1, en qué consiste ese eje 2, eje 3, y al lado de cada eje hace otro corchete, llave, y pone en cuáles son los 3 objetivos que tiene ese eje, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer. Ya les explico breve, porque esto ya lo hemos explicado, ya hemos hecho algunos. Y pasamos al otro tema, la Guerra Fría. Dice la parte B, mencione cuáles eran los bloques enfrentados y de 2 características tanto políticas como económicas. Página 159. Sí, creo que la está compartiendo. Bueno, ahí les estoy mostrando cómo es el cuadro sinóptico. Ya les he explicado, ver, aquí va el tema, eje 1, en qué consiste, eje 2, en qué consiste, eje 3, en qué consiste, y al lado de cada uno sus 3 objetivos. Ya hemos hecho eso muchas veces y ya por eso avanzo rápido. La Guerra Fría, otro tema, dice, mencione los bloques enfrentados y 2 características económicas y políticas de cada bloque, página 159. Va a su libro y busca la página 159. Ahí se nos puede mucho, vamos a ver. Ya habían hecho un resumen introductorio sobre qué era la Guerra Fría, ¿verdad? A raíz de que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, ¿verdad? Se fueron armando 2 bloques grandes, ¿verdad? Uno de Estados Unidos y otro de, en este caso, la Unión Soviética, lo que ahora se conoce como Rusia. Entonces, Estados Unidos representaba el capitalismo y con la Unión Soviética el comunismo. Eran 2 formas de políticas de gobernar y cada uno defendía una y cada uno defendía otra. Recordemos que después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una potencia, pero la Unión Soviética también tenía mucho poder, tenía mucho territorio, ¿sí? Y se habían repartido a Alemania. Entonces tenían esa confrontación, ya que no solo porque uno representaba el capitalismo, otro el comunismo, sino es que estaban muy cerca peleándose terrenos a Alemania y se estaban peleando la hegemonía mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que Estados Unidos quería que todo el mundo adopte su gobierno, sus medidas capitalistas, y la Unión Soviética quería que todo el mundo adopte sus medidas comunistas, ¿verdad? Entonces querían ejercer en todo el mundo, imponer diciendo, no, el capitalismo es malo, el comunismo es bueno. Y el otro así mismo decía, el comunismo es malo, el capitalismo es bueno. O el capitalismo es malo, el comunismo es bueno. Entonces, uno decía que era el bueno, el otro que era el malo. Las 2 formas de gobiernos se peleaban en esa hegemonía mundial. ¿Por qué lleva el nombre de Guerra Fría? ¿Verdad? Algo frío que está congelado. Se le llama así porque en esta guerra no hubo enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No hubo así guerra directa entre ellos, pero sí hubo conflictos, ¿verdad? En este caso, en otras regiones, en otros países como en Vietnam, en Corea, en Grecia, en Irán, donde aunque estos países no se enfrentaban directamente, estos países apoyaban, por ejemplo, en Vietnam, habían 2 Vietnam, del sur y del norte. Unos eran comunistas, los otros eran capitalistas. Entonces, ahí
Estados Unidos apoyaba a los capitalistas, la Unión Soviética a los comunistas, y aunque ellos no peleaban directamente, estos países, por ejemplo en Vietnam, que estaban luchando, los del norte con el sur, los comunistas con los capitalistas, cada uno estaba siendo apoyado por Estados Unidos, la Vietnam capitalista, y Unión Soviética apoyando a la Vietnam comunista. Y se estaban enfrentando estos países apoyados por cada una de las potencias, Estados Unidos y Unión Soviética. Aunque no hubo conflicto directo, hubo este apoyo, ¿verdad? Que daban estas potencias y habían estos conflictos en esos países. Para quedarse el país, ver cuál era el sistema de gobierno que se quedaban. Por eso habían este problema. Porque como le dije, las potencias querían que su forma de gobierno se adopte en todo el mundo. Uno quería el otro tenía otra forma de gobierno. Y así mismo pasó en Corea del Norte y Corea del Sur. Incluso ahora vemos Corea del Sur sigue siendo apoyada por Estados Unidos y Corea del Norte tiene el apoyo de Rusia y China, ¿sí? Y así hubieron esos conflictos, pero guerra directa entre Rusia y entre Unión Soviética, perdón, y Estados Unidos no hubo, pero sí hubo esta carrera armamentística de tecnología, ¿sí? Por ejemplo, se peleaban quién llegaba primero al espacio, quién tenía mejor tecnología, etc. Pero eso vamos a ver mucho más adelante, solo les está dando una introducción a lo que era la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces dice que ustedes van a tener cuáles son los bloques enfrentados, el bloque obviamente de Estados Unidos y el bloque de la Unión Soviética, ¿sí? Que Estados Unidos tenía un plan llamado el Plan Marshall y la Unión Soviética la Comecon, Consejo de Ayuda Económica Mutua, ¿sí? Estados Unidos mediante el Plan Marshall quería apoyar a los países de Europa económicamente para que se desarrolle. Y la Unión Soviética apostaba a una economía que todos se colaboraran entre sí. Entonces ahí ya les respondí prácticamente cuáles eran los bloques enfrentados. Les pide dos características de economía, tanto de la económica como la política. Aquí están. Aquí están las características. Aquí tienen del bloque occidental y el bloque oriental, eran los que se peleaban. El occidental era Estados Unidos, obviamente, y el oriental era la Unión Soviética. Aquí ven este dibujito que era que personalizaba a los Estados Unidos, ¿sí? Y el oso que representa a Rusia, ¿sí? Entonces aquí tienen dos características políticas de cada uno, dos características económicas, ¿sí? Bueno, a excepción de la económica de bloque oriental que solo tiene una, ¿sí? Entonces ahí tienen que sacar dos y copiarlas, ¿sí? Las características, ¿cuáles eran? Que el bloque de Estados Unidos, el occidental, en la política eran democráticos, respetaban elecciones, ¿sí? Y en el bloque oriental, la Unión Soviética, ¿sí? Habían democracias populares, pero que no eran nada más que un partido único, es decir, no habían varios partidos, sino uno solo. Entonces, obviamente, ahí iba a ganar siempre ese, y los otros fueron prohibidos. El Estado por lo general controlaba todo, es lo que están estos puntos aquí. En el económico, Estados Unidos, el bloque occidental apostaba por una economía libre, capitalista, había la propiedad privada, libre mercado, la empresa privada también ayudaba al desarrollo, mientras que en el bloque oriental, perdón, de Unión Soviética, el Estado regulaba todo, ¿sí? Incluso las actividades económicas, el comercio, etc. Entonces ahí tienen las características y eso nos lleva al punto C, dice, elabora un resumen sobre el muro de Berlín, página 160. ¿Sí? Y aquí ustedes tienen este pequeño texto de la cual tienen que sacar un breve resumen del origen del muro de Berlín, ¿sí? Dice que en 1946, tras la caída de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en dos partes, por así decirlo.
Una que está en la parte de Estados Unidos y el Reino Unido, y otra era la de la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, había conflicto en estos dos bandos, porque un bloque se manejaba con el capitalismo y el otro con el comunismo, ¿sí? Entonces, ahí vemos que salió la construcción de este muro. ¿Por qué? Porque mucha gente, ¿sí?, del bloque de la Alemania comunista estaban yéndose para la Alemania capitalista, la que apoyaba a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había libre mercado, había más trabajo, y en cambio la Alemania comunista estaban pasando hambre, estaban con muchos problemas. Entonces, para evitar esa fuga de personas, porque los textos dicen que salieron más de 2,5 millones de personas de la Alemania comunista, la que era apoyada por Unión Soviética, para evitar esa fuga de personas, ¿qué hicieron? Un muro que se llamó el Muro de Berlín, a lo largo de todo el país, para que no se escaparan las personas. ¿Sí? Entonces, la Alemania Oriental, aquí tenemos en este cuadro, la Berlín Oriental era la que apoyaba el comunismo, Unión Soviética, y la Occidental era la que apoyaba a Estados Unidos y Reino Unido. Los de aquí estaban huyendo, los del Oriental, Alemania Oriental, estaban huyendo hacia el Occidental, que tenía mejores condiciones de vida. Y para evitar eso, ¿qué construyeron? El muro de Berlín, que dejó separadas a las personas. Muchos alemanes eran familias y vivían uno en un lado, otro en otro, y quedaron separados totalmente, no tenían comunicación, ¿sí? Etcétera. Hasta que después vamos a ver cómo esto se derrumbó, este muro. Luego tenemos la parte D, dice: el siguiente video extraiga 7 puntos que considere más relevantes. Y aquí hay un video que yo les dejé, que es un resumen sobre la Guerra Fría, y de ahí usted va a tener que sacar 7 puntos de lo que considera importante. Es decir, tiene que ver el video e ir anotando lo que te parece importante. Por ejemplo, el muro de Berlín se creó en el 1960, póngase un ejemplo. Los Estados Unidos apoyó a Vietnam del Sur. La Unión Soviética fue el primero en enviar un satélite al espacio. Entonces, ahí usted va anotando los puntos que considere más importantes, ¿sí? Y eso serían las actividades de sociales para esta semana, ¿sí? De sociales, las cuales tienen que trabajar y hacerla en un solo PDF, subirlo. Luego ya continuaremos viendo algunos eventos de la Guerra Fría, carrera armamentística, la llegada a la Luna, al espacio, las guerras que apoyaron cada bando, ¿sí? Entonces, esta es la actividad que tienen que trabajar esta semana, ¿sí? Ahí les dejo el link del video, del libro. Cualquier pregunta me escriben y me pueden hacer sus inquietudes, ¿ok? Este archivo les voy a enviar, el video y el link para que suban sus actividades, ¿ok? Entonces, hasta aquí dejamos esta reunión. De mi parte, que tengan una excelente semana, que trabajen sus actividades y que tengan un excelente fin de semana también. ¿Ok? Cuídense, trabajen sus actividades y pasen bien. Cuídense, nos vemos, estamos en contacto.